Hola, mi nombre es Misael Cáceres y en este video vamos a hablar sobre Dependency Inversion Principle o principio de inversión de dependencias, el cual nos dice que las clases de alto nivel no deben de depender de las clases de bajo nivel, sino al contrario. En otras palabras, este principio promueve o establece la idea de que el código debe depender de abstracciones en lugar de depender de implementaciones concretas. Esto reduce el acoplamiento y hace que el código sea más flexible y fácil de darle mantenimiento o fácil de mantener. Bien, ¿cómo podemos utilizar este principio o aplicarlo en C Sharp? Sería utilizando la inyección de dependencias. Es algo que hemos escuchado cuando trabajamos con .NET, cuando trabajamos con aplicaciones MVC, Web API, Blazor, Razor. Prácticamente nos están dando ya .NET esa inyección de dependencias. Pues bien, este principio promueve esa parte de hacer la inversión la inversión de dependencia. Ahora, para eso pasemos al código. Vamos a verlo, vamos a ver un ejemplo pues, con el código. Y aquí ya tengo aquí mi proyecto de consola donde vamos a tratar de plasmar un ejemplo para que sea visible o que podamos entender esta parte. Supongamos, por ejemplo, que tenemos este código. Normalmente cuando nosotros trabajamos con repositorios tenemos algo así, ¿no? Tenemos nuestro repositorio y aquí tenemos una clase user service, la cual, si lo vemos, tiene un repositorio o una instancia del repositorio y en el constructor nosotros nos encargamos de hacer el de instanciar más bien o de inicializar esa instancia de ese repositorio. Y después ya lo podemos utilizar para hacer un guardado del usuario u obtener los datos del usuario. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestro servicio. Ahora, con el principio de inversión de dependencias, nosotros tendríamos algo como esto, donde un service utiliza una interfaz user repository. Entonces el constructor, como les comentaba, con nuestra aplicación Web API, que ya utiliza inyección de dependencia o implementa nuestra inyección de dependencia con el Dependency Injection Provider, que ya viene por default en .NET en este tipo de aplicaciones, pues nosotros simplemente lo pasamos aquí, pasamos la interfaz, pero como les digo, no hace uso de la clase concreta, que es la de repositorio que teníamos por aquí arriba, sino que ahora no hace uso de esta de user repositorio, sino que ahora define una interfaz user repository que va a tener dos métodos, uno de salvar y otro de obtener. Luego implementa un user repositorio, el cual implementa esta interfaz, implementa la lógica para guardar el usuario, la lógica para obtener el usuario y después en el servicio, como les comentaba, lo que hace es recibir aquí en el constructor, recibe por el proveedor de inyección de dependencias, recibe la instancia que necesita. En este caso, pues necesita un user repositorio. Entonces, toda clase concreta que implemente user repositorio la podemos pasar o la podemos recibir aquí en el user service. Y bueno, ya con eso inicializa nuestra instancia de user repositorio y utiliza el salvar y el obtener datos. Bien, prácticamente este principio es lo que nos dice, ¿no? Que tenemos que hacer una inversión de dependencia y que en lugar de depender de las clases concretas, está dependiendo de una abstracción o una interfaz. Bien, vamos a ver esto. Este es un código para verlo, pero vamos a hacer un ejemplo o vamos a tratar de plasmarlo con un ejemplo que vamos a ir creando paso a paso. Bien, vamos a agregar aquí, recuerdan, nosotros ya en las aplicaciones de .NET, nosotros ya tenemos en las de Web API o de web principalmente, ya tenemos la interfaz de eLogger que nos sirve para guardar eventos en de eventos que suceden, nos los muestra aquí en consola o bien lo podemos guardar en archivos o lo podemos guardar en base de datos. Para eso pues hay que hacer ciertos ajustes, ciertas implementaciones o como lo dice el caso de Serilog, que también nos ayuda a hacer ese registro de eventos.
Pues bien, tratemos de hacer algo muy general, pero con la idea de eso. Entonces vamos a suponer o vamos a crear una clase logger, que esta no va a ser la clase que ya viene con .NET. Esta digamos que es nuestra clase logger. Y lo que va a tener es un método log, ¿no? El método log prácticamente lo que hace es recibir un string que vendría siendo el mensaje, message, disculpen que un momento se utiliza español, utilizo inglés, pero bueno. Bien, vamos ahí. Tenemos ese método logger. Y luego, supongamos que nosotros vamos a tener, bueno, esta es nuestra interfaz. Ahora supongamos que nosotros vamos a tener una clase la cual va a encargarse de la lógica para guardar en un archivo de texto, un archivo .log, un archivo de texto plano. Realmente va a guardar esos sucesos, voy a registrar esos sucesos en un archivo, ¿vale? Un archivo de texto plano. Entonces vamos a decirle que nuestra clase se va a llamar FileLogger, ¿no? FileLogger. ¿Por qué? Porque nos va a registrar esos eventos en un archivo. Por eso le ponemos FileLogger, ¿sale? Entonces, ya tenemos public class, ok. Y lo que le vamos a decir es que esta va a implementar nuestra clase logger, ¿listo? Que es la de dependencia injection, la que nosotros creamos aquí, ¿listo? Y entonces, al ser una interfaz, nosotros necesitamos, por aquí no está funcionando el IntelliSense, pero entonces lo que necesitamos es crear o implementar el método de nuestra interfaz. Y ese es void log. ¿Y qué es lo que recibe? Recibe un string message. ¿Listo? ¿Y qué hacemos aquí? Pues prácticamente implementamos, voy a ponerle un console with line, pero realmente lo que hace aquí o lo que deberíamos de hacer es implementar la lógica para registrar los sucesos en el archivo. ¿Listo? Y aquí pues es console con mayúsculas, si no nos va a marcar error. Listo. Y ahí ya prácticamente tenemos nuestra clase FileLogger que va a registrar estos eventos en un archivo. Pero también supongamos que nosotros tenemos otra clase que va a registrar en una base de datos. Entonces le ponemos database logger, ¿listo? Y que esta a su vez pues va a implementar la interfaz logger y va a tener nuestro método público void log, va a recibir mi string, va a recibir mi message, listo. Y aquí hacemos lo mismo, implementar lógica para guardar en base de datos, para no hacerlo tan largo. Listo. Y ahí yo ya tengo prácticamente mis dos clases concretas, las cuales están implementando esta abstracción, esta interfaz. Y luego en mi clase program, recuerden que tenemos que agregar por aquí el espacio de nombres. Using dependency injection, no, inversion, listo, para que yo pueda utilizar mis clases. Y ahora, pues práctica, va aquí, lo único que necesito hacer, supongamos que aquí voy a utilizar esto, o que yo tengo otra clase que va a implementar, entonces, a ver, vamos a poner nuestro logger, vamos a agregar una clase aquí, y esta clase la vamos a llamar logger service, listo. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que va a recibir un private y logger. Y aquí vamos a llamarle logger. Similar a lo que nosotros ya tenemos o que nos genera por default la plantilla de .NET. Y aquí lo que vamos a hacer es crear nuestro constructor logger service. Y lo que va a estar recibiendo pues es logger. Se va a llamar logger, log, para que no se confunda con el
con el que estamos aquí recibiendo, perdón, que tenemos, entonces le vamos a llamar logger igual a log. Entonces, dependiendo lo que nosotros necesitemos, pues vamos a recibir aquí un file logger o un database logger, ¿listo? Y ya tendríamos pues la dependencia a la abstracción y no a la interfaz, perdón, a la clase concreta. Y pues ya simplemente tendríamos aquí un método donde, digamos, eh, public por registrar eventos. Entonces aquí utilizamos logger punto log. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Pues el message. El message el que vamos a recibir también en nuestro método. Y bueno, con eso les decía, ya tenemos implementado o ya tenemos esa inversión de control donde, perdón, de inversión de dependencias donde prácticamente estamos dependiendo de la abstracción. Entonces, donde quiera que yo utilice este servicio, pues ya no está dependiendo de una clase concreta, sino está dependiendo del logger. Y ya, si nosotros queremos registrar a la base de datos, pues le pasamos una instancia de este prácticamente recibe un keylogger. Entonces, cualquier clase concreta que implemente keylogger, pues puede pasarse aquí en el constructor. Y ya podríamos entonces utilizar independientemente de si es file logger o database logger. Bien, espero no los haya confundido. Cualquier duda pueden dejármela en los comentarios. Realmente este es el último principio Solid. Ya tenemos la lista completa. Y bueno, cualquier duda, les digo, déjenmela en los comentarios. Si les gusta el contenido, denle manita arriba, compartan para que este contenido llegue a más personas y más personas se vean beneficiadas de este contenido que es gratis. Nos vemos en un próximo video.